Y el escándalo que sacude el fútbol español. Polémico beso del presidente de la Federación Española de Fútbol luego del beso no deseado a una de las jugadoras de la selección. Que el beso no fue consentido. Es un verdadero escándalo mundial, no institucional, por supuesto, que sacude al gobierno español. Lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales. El fútbol femenino viene creciendo de manera vertiginosa en los últimos años. En septiembre de 2023, Australia y Nueva Zelanda albergaron un mundial femenino que batió todos los récords históricos de asistencia y de audiencia, aunque esos números todavía están lejos de los del fútbol masculino, el deporte más popular. La selección que ganó el campeonato fue la española. Sin embargo, al otro día de la final, en lugar de hablar del buen juego de las rojas, se habló de otro tema. Durante la entrega de medallas, el entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, besó en los labios a la capitana del equipo español, Jenny Hermoso. Poco después, ella aseguró que había sido sin su consentimiento y Rubiales sostuvo lo contrario, que había sido un beso consentido. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Este hecho, y por supuesto sus consecuencias, generaron un terremoto en el fútbol a nivel mundial, y tal vez mucho más allá del simple deporte. Incluso hizo trastabillar la candidatura de España para organizar la Copa del Mundo de 2030. Y después de numerosas presiones y también sanciones, y a pesar de sus negativas y su resistencia, finalmente Rubiales renunció. Tengo que disculparme, no queda otra. Yo no sé qué sea peor, si el hecho, el acto o sus disculpas. A su vez, muchas jugadoras de fútbol españolas y también de otros países denunciaron que el beso fue mucho más que eso, que fue una muestra del irrespeto sistemático que existe hacia las mujeres deportistas desde hace rato. La gente está indignada. Además, se creó el movimiento Se Acabó, una versión del Me Too a nivel deportivo. En los próximos minutos vamos a ver las consecuencias, qué pasó después del beso no consentido a Jenny Hermoso y qué está pasando en América Latina en este ámbito. Esto es, ¿qué pasó con lo que pasó? Y para entender qué sucedió al interior de la selección femenina de fútbol español y en qué va todo este proceso, vamos a arrancar con Beatriz Álvarez. Ella es la presidenta de la Liga Profesional del Fútbol Femenino en España. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida. ¿Qué pasó con lo que pasó? Y bueno, quería comenzar preguntándote, tú como presidenta de la Liga Femenina de Fútbol Español, ¿qué sabes? ¿Qué información de primera mano tienes de lo que sucedió entre el ahora expresidente del fútbol español, Luis Rubiales, y la capitana del equipo, Jennifer Hermoso? Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Y yo, pues como muchas otras personas, no solo aquí en España, sino a nivel mundial, porque tuvo un impacto a nivel mundial, lo vimos por la tele y yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Sí es cierto que el presidente Luis Rubiales escenificó o relató otra historia, ¿no? Desde su perspectiva para tratar de defender su postura y de defender que no había habido abuso de poder o que no había habido en ese abuso sexual, ¿no? Que es una de las cuestiones por las que está siendo juzgado ahora mismo por la justicia española. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Más allá del beso con Jennifer Hermoso, que evidentemente es algo que vimos todo el mundo, sí es cierto que creo que igual de grave o más grave aún es la actitud que mostró después, ¿no? Con un falso perdón, con un relato delirante sobre lo que había ocurrido, tratando de distorsionar, ¿no? Todo lo que vimos. Y bueno, creo que al final lo que vimos, lo que se vio a nivel mundial es lo que muchos sabíamos que había detrás de esa figura, de su figura y de mucha gente que le rodea en la federación, y también de la actitud de todo un estamento federativo, ¿no? Basado en el clientelismo,
Creo que al final se destaparon en profundidad muchas otras cuestiones de fondo que más allá del beso pues se dejaban entrever. Así que bueno, espero que esto sí que suponga un cambio. Están empezando a ver ya esos cambios y en ese camino estamos. Pero antes de hablar de esos cambios, quisiera preguntarte la versión de Rubiales. ¿Cuál es su relato? ¿Qué dijo cuando se le vino el mundo encima? Bueno, él hizo una asamblea con todos los asambleístas de la federación para tratar, en principio, el día anterior decía que iba a dimitir en esa asamblea. Pero te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mí. Un discurso falso, tratar de transformarlo en verdad. Y sin embargo, cuando se presentó ante todos sus asambleístas, lo que hizo fue repetir contundentemente que no dimitía y contó un relato en torno al beso, en donde dice que es ella quien lo agarra por la cadera, incluso quien lo eleva en su cuello y bueno, cuenta, ¿no?, el relato, el diálogo que hay respecto entre ella y él, en donde ella, en principio, es un beso consentido, ¿no? Ella consiente. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose riéndose. Evidentemente Jennifer Hermoso niega, ¿no?, que en absoluto que haya habido esas cuestiones, pero bueno, el tema del beso, como digo, es un tema judicializado que está siendo, bueno, pues es el día a día, está yendo muchas personas a declarar aquí en España y veremos a ver en qué acaba, ¿no? Habrá que respetar ese proceso. Muchas personas que vieron las imágenes dijeron que Hermoso no reaccionó en rechazo al beso. Bueno, y porque en este tipo de cuestiones la sociedad todavía no entiende que muchas veces la víctima no reacciona, o sea, se juzga la reacción de la víctima en vez de la acción, ¿no?, de quien la hace. Y es tremendo, o sea, ella evidentemente acababa de ser campeona del mundo, estaba en un momento de euforia, de celebración con las compañeras, no entendía nada de lo que estaba pasando y de repente se encontró con un beso en la boca del presidente, ¿no? O sea, no hubo mucho más en ese momento, porque hubo risas, hubo cosas, evidentemente ella no era consciente de todo lo que conllevaba, ¿no?, eso y todo lo que había detrás, pero bueno, en el momento que empezó a sentir y puso los pies en la tierra, ¿no?, y supo lo que había ocurrido, evidentemente pues ya lo denunció. Desde luego, pero a partir de ese incidente queremos saber qué más sucedió. Sabemos que una de las repercusiones fue la renuncia, la dimisión de Rubiales, pero ¿qué más pasó? Bueno, antes de la dimisión le costó dimitir, porque su ego valía más que su honor, y no quería dimitir, a pesar de que el propio gobierno, el Consejo Superior de Deportes aquí en España, estaba forzando su dimisión o estaba forzándole, ¿no?, a que tomara una decisión para limpiar un poco la imagen del fútbol español y del deporte español. No quería dimitir. Fue la FIFA quien le suspendió por un periodo temporal hasta que se resolviera, ¿no?, la situación, hasta que se investigara qué es lo que había ocurrido finalmente. Pero bueno, sí es cierto que la presión mediática a nivel social ha sido brutal y yo creo que eso es lo que ha provocado en cierta manera que Luis Rubiales pues se viera abocado a esa dimisión, ¿no? In this situation now, the more intelligent and the thing I have to do. Y después de su dimisión, pues aquí se dieron cambios importantes, porque ahí sí que, igual que el gobierno no había actuado hasta este momento a sabiendas de quién era la figura de Luis Rubiales y todo lo que había detrás, sí es cierto que este impacto social hizo que el gobierno interviniera de forma contundente y entonces empezaron a provocar cambios importantes. Y eso sumado sobre todo a la reivindicación de las futbolistas, que han tenido un papel muy valiente, porque había muchas amenazas detrás, represalias, y bueno, al final la futbolista que debía estar en ese momento celebrando, ¿no?, que eran campeonas del mundo, pues tenían que estar reivindicando pues un montón de cambios y de cuestiones de discriminaciones que venían teniendo a lo largo de los años y que nunca habían sido escuchadas. Bueno, ¿de qué cambios estás hablando? ¿Y qué se ha concretado de esos cambios que ustedes han solicitado? Bueno, ellas venían reivindicando, incluso antes del Mundial había 15 jugadoras que habían enviado un escrito a la federación en donde hablaban de que no se encontraban pues anímicamente o mentalmente bien para acudir con la selección. Por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectando de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud.
y ahí no se les hizo mucho caso, sino todo lo contrario. O sea, hubo represalias y muchas de las jugadoras que hicieron ese escrito ni siquiera fueron al Mundial, fueron castigadas y de alguna manera no tuvieron representación en el Mundial. Fueron otras en su lugar. Entonces, bueno, aquí la cuestión viene de mucho más atrás, y la reivindicación que ellas hacían era una reivindicación pues que no había un trato profesional como en el fútbol masculino. Aquí en España es cierto que los clubes han ido poco a poco profesionalizándose. De hecho, ya llevamos un año con la liga profesional y vamos haciendo cambios importantes poco a poco, y el trato que ellas reciben en los clubes no es el que recibían en la selección española. A nivel de logística, de los viajes, viajando en muchas horas de autobús, el día antes de un partido, en partidos de Eurocopa o de Mundial, o sea, partidos de máxima relevancia, y los medios y recursos que se ponían a su alcance, pues desde luego distaban mucho de lo que tienen ellos y de lo que es el fútbol profesional, ¿no? ¿Y Jenny Hermoso enfrentó alguna consecuencia? Bueno, Jennifer Hermoso, consecuencia, evidentemente, todo a nivel psicológico, ella lo ha pasado muy mal. Ella llegó a España, no sabía lo que había pasado, se encontró con un presidente intentando convencerla durante el viaje y en diferentes episodios que ella misma ha contado, de que contara otro relato, incluso presionándole con sus hijas o presionándole con cuestiones más personales, y bueno, se encontró realmente acosada, ¿no? Porque contara otro relato que no era para nada el del beso que había pasado, sino que intentara trasladar que era un beso consentido para librar, ¿no?, al presidente de toda esta situación. Y creo que es importante alzar la voz cuando entiendes que sí que hay un abuso de poder, que eso no ha sido consentido en ningún momento y que no se pueden permitir ese tipo de actitudes, ¿no?, prehistóricas por parte de nadie. Las jugadoras españolas que han logrado reconocimiento internacional por haber ganado el Campeonato del Mundo también lideran una serie de iniciativas para despejarle el camino a otras jóvenes. Recientemente firmaron con el gobierno un convenio que recoge sus reivindicaciones, entre ellas herramientas para garantizar un sistema de retribución justo en todas las categorías deportivas y para mejorar los acuerdos económicos, protocolos de prevención y actuación para situaciones de discriminación, de abuso o acoso sexual y de acoso por razón de sexo y autoridad. Además, la búsqueda de medidas concretas de protección de la maternidad y la lactancia. Y a nivel del trato profesional, de la organización como equipos, se están viendo algunos cambios a nivel de igualdad de salarios, de difusión, de apoyo. ¿Qué te dice? Sí. Bueno, se están dando pasos en todos los sentidos. Es cierto que en el fútbol hablar de igualdad salarial es un mito, ¿no? No es viable. No es viable por las industrias que nos separan, ¿no?, al fútbol masculino y al fútbol femenino. Aquí en España el fútbol, bueno, en el mundo, pero el fútbol español es verdad que es un monstruo, ¿no?, al lado de cualquier otro deporte. Entonces, compararlo con el fútbol femenino, que solamente lleva un recorrido de un año como liga profesional, pues es realmente, creo, una equivocación, ¿no? Creo que tenemos que seguir nuestro propio camino y evidentemente ir mejorando, ¿no?, en cuanto a temas de salarios y de derechos, pero yo creo que ellas nunca pidieron una igualdad salarial. Ellas reivindicaban más cuestiones a nivel social, ¿no?, de derechos, como digo, de trato profesional, de que los viajes se realizaran en las mismas condiciones que los hombres, que los medios y recursos a nivel técnico fueran los mismos a nivel de instalaciones, de campos, es decir, de personal, ¿no?, que las atiende a todos los niveles. Y yo creo que esos cambios sí que se están dando, sí que ha habido un compromiso por parte del presidente en funciones de la federación de que esas reivindicaciones se hicieran efectivas, y en ese sentido yo creo que ellas han ganado, ¿no?, y como digo muchas veces, han ganado mucho más que un mundial. No lo saben todavía, pero estas jugadoras han ganado mucho más que un mundial. Beatriz, ¿y tú crees que esos cambios que se están dando se hubieran logrado de no haber sido campeonas, de no haber ganado el mundial? Yo creo que las jugadoras, el haber ganado un mundial, les dio una voz que hasta ese momento no habían tenido ni ellas ni ninguna de las instituciones que representamos el fútbol femenino. Había denuncias y había cuestiones de fondo que nunca habían salido a la luz, nunca habían tenido esta repercusión pública, y yo creo que la mediatización que tuvo esta situación gracias a nuestras campeonas del mundo no hubiera sido de no haber ganado el mundial. ¿Y la FIFA cómo se ha comportado? Bueno, la FIFA fue contundente y fue además bastante más rápida que el propio gobierno aquí en España. Es decir, suspendió
temporalmente a Luis Rubiales, en tanto y cuanto activaban, ¿no?, el protocolo que tienen para investigar lo que había ocurrido, y fueron bastante, como digo, bastante más ágiles que la propia tramitación aquí del gobierno español, que tiene que elevarlo a un tribunal, que ese tribunal se tiene que reunir, y bueno, es todo el proceso administrativo mucho más lento, ¿no?, o ha sido mucho más lento. Yo creo que la FIFA ha respondido como debe ser, y yo creo que tiene que dar ejemplo, ¿no?, en este sentido, porque creo que, como digo, se pone en juego no solo una situación del beso, sino que fue toda la actitud de Rubiales a lo largo de todo el Mundial. Ha estado en el palco pues tocándose sus partes delante de la reina. Pasaban los minutos y un nuevo gesto de Rubiales durante la final aparecía en escena. Ha estado después, toda su actitud en la entrega de premios ha sido desmesurada, ¿no?, y desde luego no estaba a la altura de un representante del deporte español. Y luego todo lo demás, ¿no?, el falso perdón, insultó incluso por radio cuando le hacen la primera vez la pregunta de qué piensa de la gente que está criticando. Dice que son unos tontos, que gilipollas los hay en todos los sitios, o sea, insulta a la gente que está viendo lo que estábamos viendo todos, ¿no?, algo lo que había ocurrido. No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. No estamos para gilipolleces, de verdad, Juanma. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo no. De verdad, vamos a disfrutar de lo bueno. Mientras tanto, Luis Rubiales se enfrenta a una investigación judicial acusado de agresión sexual y coacciones. También se investiga si manchó la imagen de España con su conducta. Desde que sucedieron los hechos, se han hecho públicas varias declaraciones, tanto de Rubiales, de Hermoso y de otros asistentes al Mundial. Pues que tenía que salir en los medios de comunicación, que tenía que grabar un vídeo con él diciendo que había sido consentido, que era muy mala persona, que de no hacerlo estaba destrozando la vida de una persona, de sus hijas que estaban destrozadas, que la familia de Luis estaba soportando una presión brutal, que no había sido verdad, que contara la verdad, no seas mentirosa, haciéndote sentir pues muy mala persona cuando realmente eres la víctima, ¿no? Entonces, en un momento además donde ella, como digo, aterriza en España siendo campeona del mundo, se encuentra con todo esto y dice, ¿qué he hecho yo? O sea, como dice ella, es que yo no he hecho nada y sin embargo se me está pidiendo cosas que no son, ¿no? Como ella mismamente en el viaje a España, la Federación sacó un comunicado en donde había declaraciones de Jennifer Hermoso que ella nunca hizo. Entonces pusieron en su boca declaraciones que ella no había hecho y le pidieron y le rogaron y bueno, pues haciéndole sentir mal y presionándole para que realmente contara lo que ellos querían que contara. Entonces, bueno, veremos a ver realmente, ¿no?, si son pruebas suficientes para eso, y los testimonios son pruebas suficientes para condenar a Luis Rubiales. En cualquier caso, el deporte español ya lo ha condenado y él mismo, ¿no?, ha dimitido, que yo creo que ese es el verdadero triunfo que nosotros tenemos, el no tener a esta persona representando al fútbol español y el que comience ahora una nueva era, ¿no?, una nueva época para el fútbol de paz. A pesar del escándalo, España fue escogida por la FIFA para ser una de las sedes del Mundial de Fútbol Masculino en 2030. Bueno, pues eso ya venía de mucho más atrás, en realidad. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la época de Luis Rubiales, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el trabajo que se viene desarrollando en el fútbol en España, y creo que pues celebro, ¿no?, como española que tengamos ese Mundial, que podamos disfrutarlo. Y espero de verdad que sea en manos de dirigentes que estén a la altura, hombres o mujeres. Ahora se abre todo un proceso electoral, empezarán ahora los movimientos, empezará a postularse, ¿no?, diferentes candidatos o, ¿por qué no?, candidatas, que nunca ha habido una mujer en el cargo, y bueno, pues esperemos a ver qué va ocurriendo, pero evidentemente celebro como española, ¿no?, tener el Mundial 2030 aquí y que podamos disfrutar del fútbol a nivel mundial. Para profundizar sobre este tema nos acompaña Reyes Belver. Ella es la abogada del Sindicato Femenino del Fútbol Español, quien se encuentra en Madrid. Gracias por acompañarnos, Reyes. Bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? Muchas gracias. ¿Cuáles crees tú que han sido los efectos, las consecuencias de este escándalo, no solamente en el fútbol femenino, en España, en el mundo, sino a nivel social en general? Sí, yo creo que al final es un movimiento que no solo empieza en España, se ha desencadenado por este hecho puntual en España, pero ellas están tratando de cambiar un sistema que no solo es por la situación de un beso o por lo ocurrido
durante la final del Mundial, sino por una discriminación sistemática dentro del sistema del fútbol en España, que casualmente también se ha repetido en otros países y que ha habido también demandas de otras jugadoras de fútbol en otros países, también luchando por ese cambio, por ese respeto del fútbol femenino, del deporte femenino, dentro de las instituciones que gobiernan el fútbol. Con lo cual es algo global que no solo intenta cambiar a una serie de personas, ese no es el debate es más profundo, se intenta trabajar por un sistema que funcione, porque se ha visto que durante este Mundial ha habido un suceso y los protocolos no han funcionado, por lo tanto el sistema ha fallado, y eso es lo que están denunciando las jugadoras, quieren que el sistema funcione. Nos hablabas de la creación de este movimiento, tengo entendido que ya le han puesto un nombre, Se Acabó. ¿Qué busca exactamente? Bueno, Alexia Putellas, una de las capitanas de la selección y una de las mejores jugadoras del mundo, fue la que primero, ¿no?, lanzó ese mensaje de Se Acabó, después de la famosa asamblea extraordinaria del presidente indicando que no iba a dimitir y bueno, pues justificando toda la situación que había sucedido en el Mundial. Esto se convirtió en un movimiento de unidad de todas las jugadoras, no solo de la selección actual, de las campeonas del mundo, sino también de compañeras que habían estado antes en la selección, de algunas veteranas, de otras compañeras que no estaban en la selección, pero que querían mostrar su apoyo a que este tipo de conductas debían por fin terminar y que ya era suficiente. Y de ahí comenzó pues el movimiento un poco de Se Acabó que ha trascendido, ¿no?, las fronteras españolas. ¿Qué buscan cambiar específicamente? Sí que a nivel de la selección ya se llegó a un acuerdo en el cual tienen los mismos porcentajes en los premios cuando juegan con la selección y también reciben las mismas cantidades por partidos amistosos bajo la selección. Quieren que existan profesionales dentro de las instituciones para trabajar por el fútbol femenino, quieren que los entrenadores estén capacitados, quieren que haya un sistema de diferenciación de los profesionales que estén en la dirección deportiva, como seleccionadores, que haya una estructura deportiva similar a la que tiene una selección masculina. También pues que haya un staff competente, con un número adecuado, todo el tema también de los traslados, los viajes, cuando van a las competiciones internacionales, que sea profesional y esté todo profesionalizado y que por supuesto no se produzcan pues estas conductas discriminatorias dentro de la federación por parte de ninguna persona, que no se aplaudan conductas como las que se aplaudieron en la asamblea y tolerancia cero con esos comportamientos. Esto es lo que están pidiendo, que es un cambio de sistema estructural. Claro que sí. Y ya para terminar, Reyes, ¿qué le dirías sobre todo a esos hombres que frente a este escándalo, frente a este incidente, pues han tenido una reacción de minimizarlo, de decir que ha sido una exageración, que la reacción de Rubiales fue producto de un momento de gran euforia, que Hermoso si hubiera rechazado, si no hubiera sido consentido, pues hubiera evitado el beso, hubiera hecho algún gesto, en fin, hay muchos con los que he conversado ese tema que coinciden en que esto fue una gran exageración sacada de contexto. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, les diría que no simplifiquen en una conducta o en un beso. Va mucho más allá y por eso hay que escuchar a las jugadoras todas las peticiones que están haciendo. Por eso se crea una comisión mixta con unas competencias para trabajar por un cambio de sistema, porque no es simplemente una actitud. Eso es lo que al final hace que todo estalle, pero hay mucho más allá y mucho más atrás de todo esto. Entonces les pediría que escucharan las peticiones de las jugadoras, que se informaran e interesaran por cómo está la situación, no solo en nuestro país, sino también en sus países, porque desgraciadamente sucede de manera global. Y también les pediría ayuda y colaboración, porque creo que esto no es algo que sea solo de las mujeres. Creo que necesitamos trabajar todos, hombres y mujeres unidos, para que la sociedad sea más ética, más íntegra,
para que el fútbol sea más sano, para que tengamos un mejor sistema. Y evidentemente esto tenemos que hacerlo en colaboración, no excluyendo. Entonces necesitamos que nos escuchen, que entiendan las peticiones y que estén abiertos a entenderlo, ¿no? Es recibir esa empatía de poder ver más allá, que no es un asunto de ganar lo mismo que un compañero, que no es un asunto solo de un beso, que es un sistema que todos debemos tratar de trabajar para mejorarlo. Un sistema que ha permanecido en la sociedad por siglos y que obviamente poco a poco se va a tratar de desmontar. Pues Reyes, te agradezco muchísimo que nos acompañes en esta nueva versión de ¿Qué pasó con lo que pasó? Y muchos éxitos en esta lucha por lograr estos cambios estructurales, no solamente dentro de la organización de fútbol en tu país, sino también en el mundo y en la sociedad. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, éxitos también. Este tema ha tocado todos los estamentos del fútbol a nivel mundial. Para entender cómo está el panorama en América Latina y principalmente en Colombia, el país que ha mostrado más avances en el fútbol femenino en los últimos años, vamos a conversar con Juan Camilo Vargas, periodista deportivo. Juan Camilo, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablarnos de este escándalo que se produjo tras la final del fútbol femenino. ¿Cómo viste este episodio que terminó con la renuncia de Rubiales? Aquí se habló mucho, después del escándalo, de las denuncias que se habían hecho hace unos años en Colombia de parte de unas jugadoras al cuerpo técnico que fue encabezado por Nelson Abadía hasta el final, que recién ocurrió en Oceanía. Muchas jugadoras ya no están en la selección. Coincidencia o no, ellas fueron las que denunciaron abuso sexual, acoso laboral también. Isabela Echeverry, Natalia Gaitán, Yoreli Rincón, que tal vez es la jugadora más representativa en la historia del fútbol femenino en Colombia, y hoy se prescinde de ella en la selección. Muchos dicen por las denuncias, se habla de vetos, ella incluso ha salido a decir que no sabe nada, eso no lo podemos corroborar, pero se recordó esa situación que en Colombia también se había vivido, porque es que eso no pasa solo en España, pasa también en nuestro país, pero institucionalmente no creo que tenga ninguna repercusión. Aquí el fútbol femenino está en otro proceso. En España está un poquito más desarrollado, las jugadoras son más reconocidas a nivel mundial, se hace mucho más eco. En Colombia creo que todavía falta un poco para que puedan hacer ese tipo de reclamos y moverse para generar ese ruido. Y esa respuesta me lleva a mi siguiente pregunta. ¿En qué estado está la Federación Femenina de Fútbol en Colombia? Y no la comparemos con la Liga Española, sino con federaciones de otros países de la región. Yo te puedo decir que la Liga Femenina en Colombia está bien. Algo hemos hecho bien, algo se ha hecho bien. Y digo hemos porque yo creo que los medios también influimos ahí en que la gente conozca y se acerque al fútbol femenino. Si hemos llegado a la final de un Mundial Sub-17, si hemos avanzado en campeonatos Sub-20, si llegamos a nuestra mejor participación en un Mundial de mayores, la liga está bien. Y más porque todas las jugadoras de la selección, en su gran mayoría, son formadas en el fútbol local. No es como en el fútbol masculino, que los jugadores de la selección son figuras en Alemania, en Inglaterra, en España. Aquí las jugadoras son del fútbol local, de la liga criolla, de la liga colombiana, a excepción tal vez de 2 que nacieron en Estados Unidos, pero tienen ascendencia colombiana. Entonces yo creo que estamos muy bien y así lo revalidan los números. Si tú miras el ranking FIFA, que habla de selecciones, pero como te digo, las selecciones son reflejo de las ligas locales, la segunda mejor selección de Sudamérica es la colombiana, en el ranking de la FIFA. La primera es Brasil. Somos mejores que Argentina, por lo menos a nivel de selección, y eso se ha visto también reflejado en los clubes. En 2018, cuando apenas teníamos un año de tener una liga profesional, el Huila, un equipo que en el ámbito masculino nunca ha brillado, no tiene una liga colombiana, consiguió una Copa Libertadores de América, con las uñas. Ahora, mucha gente pelea, y pelean en redes, hacen ruido, los hinchas dicen que por qué no se apoya el fútbol femenino, pero es muy difícil que un fútbol crezca si la gente no compra las boletas para ir al estadio, o si la gente no paga los derechos de televisión, el canal de televisión oficial para ver los partidos. Entonces yo sí creo que falta un poquito de parte del hincha que no llena estadios, que no se interesa, que no compra la camiseta, porque es muy fácil pelear y gritar y hacer ruido por redes sociales,
pero la gente no quiere entender que el fútbol pues, es una empresa privada y viven también del dinero y si ellos no pagan y no aportan, pues el fútbol no puede crecer. Y los directivos lo dicen, nos queda muy complicado. Sí es difícil para el fútbol masculino, que es el que se ve, el que se consume, el que llena estadios. Ahora imagínate para el fútbol femenino, que sí, te llenan las finales, te mete 30.000 personas, pero un partido, no sé, Huila contra Equidad a las 8 de la noche un domingo, no te mete 100 personas a un estadio. Y es muy difícil así, porque no van a subsistir jamás, ni se van a aumentar los salarios, ni se puede garantizar una liga más larga. Y no es que yo quiera defender a los directivos, pero en ese sentido sí tienen razón. Entonces, los buenos resultados deportivos no se traducen en mayor asistencia a los estadios. Yo me pregunto, si no hay cambios en materia de apoyo, ¿hay cambios en materia de lucha contra el abuso, de reclamo por mayor respeto, de lucha por mayor igualdad? Un poco lo que se está viendo en ligas de fútbol en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. No, eso aquí en Colombia no, yo no lo he visto reflejado. A ver, el apoyo en la liga colombiana sigue igual. Tenemos fútbol profesional desde 2017 y creo que se pedía una liga más larga, duraba 6 meses y pasó de durar 6 a durar 3 y este año duró 5 meses. Entonces no se le está garantizando ni siquiera un año de trabajo a las jugadoras, un año de contrato a las futbolistas que son profesionales en nuestro país. Es decir, que tú no le ves un futuro prometedor al fútbol femenino mientras no haya apoyo de asistencia en los estadios, pero yo me pregunto qué pasa con los patrocinadores privados. Sí, esa es la otra cara de la moneda. El día en que una empresa privada llegue y diga pongo los tantos miles de millones de pesos que hacen falta para llenar la liga por todo el año, para pagar a las jugadoras, pues seguramente la situación va a cambiar y va a mejorar. Incluso la liga es patrocinada por una casa de apuestas, un ente privado que pone la mayoría del dinero para que las jugadoras pues tengan las condiciones que tienen. Ahora, dicen los directivos que no alcanza la plata. Eso también habría que entrarlo a investigar. ¿Qué pasa con todos esos fondos que aportan las empresas privadas, las pocas empresas privadas que patrocinan el fútbol femenino? Yo le veo futuro al fútbol femenino en Colombia, pero lo veo más por el lado de las ganas que tienen las jugadoras. Es impresionante el amor propio, la lucha, la garra, la entrega que tienen todas las jugadoras en el fútbol colombiano, y lo vimos en el Mundial ahorita en Oceanía. Llegaron a unos cuartos de final y todo a partir de la mente. Cuando se le ganó a Alemania, que fue una gran sorpresa, se le ganó con un gol al último minuto, las jugadoras estaban tranquilas porque ellas sabían que le iban a ganar a Alemania y se les preguntaba, no vinimos a ganarle a Alemania, vinimos a ganar el Mundial. Y hay mucha más ambición en las mujeres, y más porque es un deporte tal vez de los únicos en el que las condiciones no cambian para el fútbol, para el masculino como para el femenino. En el baloncesto se reducen las dimensiones de la cancha, en el tenis se reduce el número de la duración del partido, el número de sets y de games. El fútbol es igual, la cancha mide 7 metros por 2 de alto, el balón es el mismo, se juega en el mismo estadio, con las mismas reglas, la misma cantidad de jugadoras. Entonces eso hace mucho más valioso lo que están haciendo estas jugadoras. Y cuando hablas de denuncias de las jugadoras, ¿qué es lo que ellas han dicho? ¿Qué les ha sucedido? Abuso, acoso sexual incluso. Hablaban... ¿Por parte de quién? Del técnico, que era Nelson Abadía. Se hablaba mucho de parte del cuerpo técnico y daban el nombre propio. Se hablaba de acoso sexual por parte de Nelson Abadía, el técnico de la Selección Colombia. 3 jugadoras denunciaron, hablaron del tema, pero eso nunca más se tocó. Abadía incluso ya está fuera de la selección. Salió después del Mundial que acabamos de tener en Australia y Nueva Zelanda. ¿Y qué ha pasado con las denuncias que jugadoras de fútbol han ventilado en el pasado? ¿Se le ha hecho seguimiento? ¿Las han encajonado? ¿Qué se sabe? Nada, eso está guardado, porque además la federación sale a desmentirlo, pero no se habla de ese tema aquí, nadie lo trata, nadie lo investiga. El que lo intenta investigar se le dice mentiroso, se le señala, se dice que saque pruebas, y repito, sin pruebas es muy complicado. Y si las mujeres que están envueltas en esas denuncias tampoco apoyan, porque ellas dicen, y lo doy con nombre propio, te lo dije, Echeverri, Gaitán, Yoreli Rincón, se retiran, renuncian o no van a la selección, se les pregunta y ellas mismas dicen, no, algún día se sabrá la verdad. Pero si ellas, que son las que pueden dar testimonio, no lo hacen,
nos queda muy difícil saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió y cómo podemos ir más allá. Entonces aquí pues yo creo que la única alternativa es esperar, y es muy triste decirlo, pero es esperar a que las jugadoras tengan una forma de expresarse como un título mundial, o tal vez una Copa América, otra Libertadores, o no sé, que Linda Caicedo gane un Balón de Oro y se haga una denuncia que retumbe por todo el planeta. Ese día tal vez tendremos la verdad y sabremos pues en realidad qué va a ocurrir aquí con esas denuncias. Gracias, Juan Camilo, por acompañarnos en el programa. No, a ti, Patricia, y a todos un abrazo. Después de cerrar esta grabación, la FIFA confirmó la suspensión de Luis Rubiales de cualquier cargo relacionado con el fútbol profesional durante los próximos 3 años. En su sentencia, la FIFA anuncia la sanción por violar el artículo 13 de su código disciplinario, que habla de comportamiento ofensivo y violaciones de los principios del juego limpio. Hermoso, en cambio, volvió a jugar en el equipo nacional de España en octubre. Y ojalá que esto no quede en un simple episodio anecdótico y que sirva para mejorar las condiciones de trabajo de las futbolistas en todo el mundo. Y por qué no, que también sirva para seguir avanzando hacia una igualdad real de oportunidades, no solamente salariales, deportivas, de progreso entre hombres y mujeres. Gracias por acompañarnos una vez más en ¿Qué pasó con lo que pasó? Los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y a que activen las notificaciones. Los esperamos en la próxima. ¿Qué pasó con lo que pasó?